Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. El hambre de encontrar respuestas y soluciones a lo que estoy haciendo y no más bien esperar que llegue Spotify o Amazon o Podimo a salvarme y a darme dinero, porque al final ellos también son un negocio y tienen que también solucionar sus temas y ahí pues si estás esperando que alguien te escoja, vas a competir contra un montón. Si te escoges tú mismo, es como estoy apostándole a mi proyecto y yo voy a hacerlo crecer sí o sí. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Diego Barrazas, un emprendedor, estratega y creativo, obsesionado con ayudar a otras personas a alcanzar su potencial. Barrazas estudió mercadotecnia, tiene una maestría en innovación de negocios y recientemente terminó el Alt MBA, el máster alternativo diseñado por Seth Godin. Actualmente presenta los podcasts La Pregunta de Hoy y Dementes, que produce desde 2016 y es uno de los podcasts más escuchados en México y Latinoamérica. A partir de Dementes y de su audiencia, Barrazas ha creado otras empresas como OnSchool, la plataforma educativa, y Nutrox, una empresa de suplementos. Además, da mentoría en Women at Work y Fundadoras, programas que tienen como objetivo ayudar a las mujeres a crecer y alcanzar sus metas laborales y de negocios. Con Diego hablaremos de la aventura de arrancar primero en el mundo de los contenidos, de cómo capitalizar una audiencia sin depender de las marcas y de cómo hacer crecer a un equipo a partir de darle más responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Hoy tengo el gusto de conversar con Diego Barrazas, que está aquí de visita en Madrid. ¿Qué tal, Diego? Un gustazo, mi estimado Roger. Estoy encantado con tu oficina, muy inspirado. Digo, algún día Dementes va a estar con un oficinón así como este. Estoy muy contento de estar aquí. Pues bienvenido, es un placer y un honor tenerte por aquí. Oye, ahora que estamos empezando a platicar, seguro tiene que haber mucha gente que estará empezando a escuchar este podcast y estará diciendo, ¡ay, qué fácil! 2 personas hablando, un micrófono, puedo hacer un podcast mañana. Pero esto no es tan fácil como aparenta, ¿verdad? Fácil técnicamente. Es como decir, ¿jugar fútbol es fácil? Sí, jugar fútbol es fácil. Una pelota y la pateas. Uh-huh. Pero depende de qué nivel quieras llegar a jugar fútbol. Es todas las complicaciones que quieras, ¿no? Desde a quién tengo que conocer para que me escojan en un equipo, navegar políticas, navegar temas económicos, navegar temas de calidad, de equipo y demás. Entonces puede ser tan complejo como uno quiera o tan sencillo como uno quiera, pero luego no se vale quejarse con lo hago una vez cada no sé cuánto y hablo de lo que se me antoje y mi audiencia no crece. Pues bueno, ya es otra. No se vale quejarse de eso. Exacto. Arrancar puede ser fácil, pero el problema es mantener y luego crecer, ¿no? Sí, no, y tener una estrategia. O sea, es técnicamente hablando, es como dices, es simple. No hay mucho para dónde irte, pero eso era el tema de decir, tengo un audio que grabé y está en internet. Uh-huh. Todo lo que va dentro de ese audio es lo que se empieza a poner complejo. Ahora, me contabas, y estábamos hablando un poco de los inicios de Dementes, de cómo pasó de un podcast en solo audio a hacer un video podcast y luego ya muchas otras cosas más. A mí me gustaría saber un poco de esos inicios en ese momento de arranque, ¿no? Ese momento de a lo mejor que llevabas 5 o 6 episodios, si hay algún momento que hayas dicho, esto no está jalando, o que hayas entrado en ese ritmo y hayas dicho, oye, esto está más complicado de lo que parecía. Sí, no, fíjate que lo que pasó fue... durante un año y medio tenían la idea, ¿no? Como todos, de quiero hacer un podcast. Eso era como desde 2014 que traía esta cosita de quiero hacerlo, pero no me animaba. Tú sabes que la gente que tenemos déficit de atención, de pronto postergas cosas, lo dejas para después, empiezas un proyecto y luego lo abandonas. Entonces compré todo el equipo, hablé con unos amigos que se dedican al tema de audio y de música y les dije, ¿qué grabadora necesito? ¿Qué micrófono necesito? Me decía, ¿pero qué quieres hacer? Y le digo, un podcast. Pero, ¿qué? O sea, le digo, pues es un podcast, necesito hablar con algo. Me recomendaron unos micrófonos que no eran los ideales, pero funcionaban, ¿no? Porque agarraban mucho eco y o sea, no eran así dinámicos y tal. Pero bueno, entonces lo compré y lo dejé en un cajón, durante otros 6 meses y cacho, hasta que dije, o sea, le decías, voy a hacerlo ya, tengo que empezarlo, le das 1000 vueltas al nombre, es que se llame así, que se llame así. Grabo 4 episodios. Invito a 4 amigos que tenía cerca que les decía, oye, pues estoy empezando un podcast, pero pues, no sé bien qué pedo. ¿Cómo ves si te entrevisto? Ah, pues va. Y entonces grabé 4 episodios
los guardé también en un cajón. Y un día mi esposa me dice, güey, a todo el mundo le está diciendo que estás empezando un podcast, ya deja de hacerte güey y empieza a hacerlo, ¿no? O sea, ya lánzalo. Entonces, lo trepo un noviembre, octubre del 2016 a Libsyn, a una plataforma de hosting. No digo mucho, le digo un par de personas. En febrero ya hago como un anuncio más oficial que digo, bueno, nadie me ha echado tierra en estos días. Subí los 4 episodios de un trancazo. Y cuando lo lanzo en febrero, lanzo más oficialmente, te digo, pero ya estaba. De pronto la respuesta fue muy buena, muy rápido. Más de lo que yo me imaginé. Subí página en Facebook y demás. A ver, pasé de no tener absolutamente ninguna persona que me pelara a 2,000 seguidores en 2 meses en Facebook. Wow. Y dices, órale, pues está bien, sin promover, sin pautar, sin nada. 2016. Claro, es que 2016 era otra cosa, ¿no? O sea, hoy no había Spotify para escuchar podcast. O sea, lo escuchabas o en Apple Podcast, que en Latinoamérica sabemos que la mayoría de la gente tiene un Android y no un iPhone. Y aunque tuvieran iPhone, no usaban iTunes, usaban Spotify para escuchar música. Sí. Entonces no era fácil. O en YouTube. Yo lo monté en YouTube también. Pero había menos competencia. Había mucho menos competencia. No había nadie que hiciera un podcast de conversación del estilo con los que yo estaba tratando de hacer, que era lo que a mí me gustaba, que era escuchar a Tim Ferriss, escuchar lo que hacía en ese momento James Altucher. Era conversacional 100%, pero muy a profundidad, muy cuéntame todos tus secretos. Y no existía eso. Existía Marta de Baile, que lo pasaban de radio a podcast. Creo que La Corneta la pasaban de grabado a versión on demand. Y en Colombia estaba Emprendete, que lo hacía Santiago Cortés, bueno, lo hace de Naranja Media, pero era más una combinación entre narrativo y entrevista, ¿no? Yo decía, yo no tengo, eso como decías, yo necesito que pueda suceder, no quiero editar, no tengo el tiempo de editar, ni el conocimiento, ni le quiero dedicar tiempo a aprender, ni tengo un montón de equipo y demás, y esto es como una especie de hobby. Entonces lo que iba es, primer año se publicaron 4 episodios, luego hubo como una pausita porque dije, pues es que no sé si va a funcionar. Luego grabé otros 2, publiqué otros 2. En total, en un año se publicaron como 12 episodios nada más el primer año. Y en varias ocasiones yo le decía a la gente que voy a decir, güey, prometió 1000 cosas y nunca las cumplí. Decía, ya, a partir de este lunes, todos los lunes va a haber un episodio nuevo. Y luego pasaban 2 lunes seguidos y luego, como te decía, que mucha gente me ayudaba de gratis o tal, no les puedo exigir que entregármelo tal día. Y entonces una semana más era de, perdón, que ya van 2 semanas sin subir nada y les dije que sí. Y luego, pero ya va la buena. Y ahí aprendí que no conviene nunca prometer nada hasta que lo tengas ya amarrado y ya casi que ya tengo lista la temporada y ahora sí aviso que ya va a salir y no cuando apenas la voy a hacer. Entonces, o sea, sí, iba subiendo temporada o sea, no iba subiendo como semanalmente. Ni siquiera temporada por temporada, era un episodio, o sea, un episodio un lunes, siguiente lunes un episodio, luego pasaban 2 lunes sin episodio, luego otro episodio, luego pasaban 3 semanas y lo publicaba un viernes porque lo conseguí el viernes, así, muy informal. Viajé a Estados Unidos, a Nueva York, a un viaje de trabajo, porque trabajaba, acuérdate, en un banco y hacía fotografía de boda al mismo tiempo. Y entonces me mandan a un evento a Estados Unidos, aprovecho porque tenía una amiga que estaba allá, se llama Andrea, pero en ese entonces su cuenta como Dear Milano, era la primer de los original fashion bloggers en México. Y entonces grabo con ella un episodio, pero también más informal. Y luego, o sea, era un desmadre, pero no tenía... Yo siempre supe que era a largo plazo. Dije, esto va a ser algo que quiero poder hacerlo siempre. Y entonces voy entendiendo cómo es, voy agarrando cierta cadencia, voy entendiendo mis tiempos, mis ritmos, dónde conseguir. Y eventualmente dije, para llegar a un punto en el que ahora al revés, no me voy a dar abasto con la gente que pudiera llegar a tener. Y voy a querer decir, güey, necesito una pausa. Entonces dije, vamos disfrutando el momento. El camino, ¿no? Sí. Oye, ¿y hubo algún momento que dijeras, ya aprendió? Sí. No, pues bueno. El primerito que dije, ya aprendió fue esto de porque me escribía gente de Colombia, gente de Argentina, gente de Guatemala. Volvemos a esto. Yo nunca había estado en como figura pública, ni considero tal cual una figura pública, pero sí una persona que está en los medios. Pero en ese entonces no... en mi cuenta de Instagram tenía a mi familia o amigos, 300 personas que me seguían. Y entonces, que de publicarlo, anunciarlo, bueno, que para esto desde noviembre a febrero, sí me llegaban mensajes de gente que se lo escuché, pues, pues es un otro. De pronto que ponías un episodio y no existían los reels. O sea, acuérdate que era menos viral en ese momento Facebook o ese tipo de cosas, a menos que hicieras video y a menos que fuera tal. Yo no hacía nada de eso.
Y entonces, ¿qué gente te escribía y te decía, oye, acabo de escuchar estos 3 episodios? O sea, lo descubrí ayer y ya llevo 3 episodios y tal. Decían, no mames, aquí hay algo. Entonces, no que prendió de me voy a volver rico con esto, pero sí hay alguien que quiere escuchar esto. Efectivamente. Y esto se ha convertido, o sea, la historia a día de hoy es que Dementes es uno de los podcasts más escuchados. Yo no sé si de México, Latinoamérica, pero si estás ahí en los rankings de lo más, ¿no? Sí. Creo que algo que nos dio ventaja fue el first mover advantage, ¿no? La ventaja de ser los primeros. Pero como mi background es de negocios, siempre he sabido que no te puedes confiar en eso, ¿no? Como hay un libro que dice, lo que te trajo aquí no te va a llevar a lo que sigue. Entonces, nunca nos hemos confiado, siempre hemos sabido que las cosas cambian, te cambian el algoritmo, te mueven algo y listo. Como hoy Spotify, a ver, los rankings están, o sea, tienes que estarles llevando tráfico a Spotify. O sea, Spotify te premia por llevarle tráfico porque te dice que normalmente no era así. En una semana, o sea, para medir tu ranking es cuántos oyentes únicos tuviste en una semana y cuánto cambió de seguidores en esa semana. Pero son 2 cosas. Oyentes únicos, porque yo le decía a la chica de Spotify, pero si una persona escucha 3 episodios de Dementes, no, cuenta como un usuario único. Entonces no premian el deep, o sea, la consistencia y tal, premian que traiga más gente a picarle play una vez. Y lo otro es cuánto cambio hubo de seguidores. Entonces, no importa si tú tienes 1 millón de personas que siguen tu show, si alguien nuevo llega y tú en esa semana pasaste de 1 millón a 1.5 millones y esa persona pasó de 0 a 20 seguidores, el algoritmo lo premia más a esta persona. Y entonces, que es evidente, el juego es llévame tráfico a mí, diles a todos que dejen de escuchar en otro lado, llévamelo acá. Entonces te dan ese, subí en el puesto y estás persiguiendo una métrica que no es sostenible larga. Entonces, al principio estuvimos en el ranking y ahorita dejamos de jugar a eso, que seguimos estando en el ranking. Hay muchos países en los que estamos en el ranking en el 1, en el 2, pero no estamos peleándonos, o sea, no estamos buscando ya el ranking de Spotify, sino lo que nos gusta a nosotros es como la nominación que tuvimos de podcast más compartido. Para mí eso significa muchísimo. Total. Porque es gente que dijo, yo lo quiero escuchar y se lo quiero presumir a alguien más. Claro. Eso es. Al final de cuentas es el negocio de la atención y en el negocio de la atención no hay derecho de antigüedad, ¿no? Exacto. Oye, y entonces, hablemos de Dementes hoy, ¿no? Y me gusta que la defines como una compañía basada en audiencias, es decir, una compañía basada en la capacidad de atraer atención que tiene, ¿no? Sí, como le llaman en inglés Audience Driven Business y es difícil una traducción. La más cercana que he tenido últimamente es, nosotros hacemos negocios apalancados en audiencias. Porque no nada más hacemos el tema de podcast. Tenemos esta marca de suplementos, tenemos los productos digitales, productos físicos, la parte de OnSchool, que son las experiencias educativas. Y entonces todos estos productos se apalancan de lo que puede generar una audiencia para venderse, ¿no? O incluso apoyamos a otras empresas como Nu México, como GBM y como tal, para que puedan tener su propia forma de atraer una audiencia y que de ahí puedan apalancar ese cariño que les tenga la gente o esa atención que les tenga la gente para dirigirlos a otros lados, ¿no? Y hoy lo vemos en casos muy importantes como o sea, que la diferencia en esto está entre ser un embajador nada más de una marca o un influencer a también tener parte del negocio de eso, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer, de ser medio y ser negocio, ¿no? Hay una cosa que se llama linear commerce, que es todas las marcas ahora están buscando tener una participación en media, porque se dieron cuenta que si tienes media, es bien fácil que puedas integrar negocio, o sea, que puedas meter una tienda en línea, una cosa así. Entonces, las grandes figuras como Kim Kardashian o como Ryan Reynolds dijeron, oye, pues en lugar de ser yo nada más el vocero o el billboard andante de otra marca, me asocio y lo hago. Que hoy lo tenemos más presente por Nike, por Jordan, la película que salió, que es como fue de los primeros casos donde el güey dijo, no, pues a mí denme participación. Por supuesto. Y listo, pero hoy creo que eso es lo que más se va a estar repitiendo. Entonces yo pensaría en, si voy a hacer un medio, buscar tener un ingrediente de que yo lo pueda, o sea, entre más crezca, más pueda capitalizar sin depender de marcas todo el tiempo. Sí, a mí el modelo de los audience driven business siempre me llama mucho la atención, pero luego lo vemos esto llevado a cosas como muy grandes, o sea, como lo que está pasando ahora con Vice, lo que ha pasado con BuzzFeed o con Playground también aquí a nivel más local o más hispanoparlante. Tiene como que su lado frágil, ¿no? Por lo mismo, porque justo por un lado dependían
de una plataforma tercera, ¿no? De espacio estaban rentando espacio en otra plataforma, como Facebook, como demás, y estaban dependiendo de anunciantes al 100% o el 90%. Entonces el anunciante dice, hoy no tengo dinero, todo vale queso, y súmale que levantaron capital a sumas estúpidas de dinero y pues nunca puede, o sea, a ver, creo que es BuzzFeed que dicen, es un fracaso, sí, pero como quiera mete millones de dólares al año. Es un fracaso en el mundo de inversión de riesgo. Claro. Pero si tú tuvieras un negocio así que metes esa cantidad de dinero y dices, bueno, pues ya tengo la vida resuelta. Total. Y listo. Entonces creo que lo que no hicieron y que están empezando a hacer ahora es buscar alternativas o más formas de generar ingresos que no solamente depende de publicidad, que igual es una cosa que también siempre los tenemos presente desde el inicio. Hay temporadas donde entra más de un lado que de otro, pero la constante, y como te digo, es un juego a largo plazo, es irnos alejando de tener una dependencia de una sola cosa, o de ser los primeros, o depender de solamente una fuente de ingreso, o depender de que Diego sea la cara. Si el día de mañana me quedo sin voz o me muero, claro, se acaba todo el negocio. Entonces siempre hemos tratado de blindarnos de otras formas. Sí. Pero todo se reduce a esa capacidad de captación, de atención que se pueda tener. Y luego siempre hay esta frase que a ver qué te parece, dice, oye, vamos a generar una audiencia, vamos a generar una comunidad. ¿Se puede hacer eso? No, bueno, de entrada yo pienso que tienes que decir las cosas como realmente son. Entonces una audiencia no se genera, una audiencia se atrae, ¿no? O sea, una audiencia se reúne alrededor de ti o es atraída por lo que estás haciendo, punto. ¿No? Y una comunidad, igual, uno no es mi comunidad, ¿no? Y creo que por definición la comunidad es personas que interactúan entre sí, que se conocen entre sí, que viven una vida. Entonces, no puedo decir que mi comunidad de oyentes que está en otro, que nunca he visto, no sé cómo se llaman tal. No es lo mismo que tú tengas un sitio o un espacio o un foro donde interactúan entre sí, independientemente de ti. Ahí es una comunidad. Pero a la gente le suena feo decir mi público o mis fans dicen mi comunidad, y no es lo mismo ni eso, ni es lo mismo audiencia que fans, que oyentes casuales o occidentales, ¿no? Y entonces, yo lo que pienso es una audiencia no se genera, como tampoco se genera una comunidad y una audiencia se atraen. Tú le dices a la gente, aquí estamos los que nos gusta esto, o aquí estamos los que pensamos así. Sí. ¿Quién quiere venir a esta fiesta, no? Y entonces van llegando y van llegando y van llegando. No tienes que tener una comunidad. Claro. No es necesario, no es requisito. Es más trabajo, pero se pudiera tener si lo quieres hacer. Claro. Entonces, me puedo clavar mucho en cada uno, pero no. Sí, no, pero el chiste es más identificar dónde están esas comunidades, cómo son, qué les interesa, e irles a contar cosas algo en consecuencia, ¿no? Sí, pero decirles, hey, aquí estamos nosotros, creo yo. Puede haber algo muy meta de sí generar una audiencia en el sentido de generar una necesidad, ¿no? Es como decir, yo aquí te puedo generar la necesidad de que quieras usar abrigos. ¿Cómo? Pues le prendo el aire bien frío. Sí. Llegaste con mucho calor, pero ahora tienes un chorro de frío y quieres un suéter, un abrigo, te lo vendo. O sea, si puedes generar, ¿no? Una audiencia de gente con miedo a una enfermedad y entonces se pudiera hacer así, pero en el buen sentido de las cosas se atrae diciéndoles aquí estamos estos. Entonces, es decir, el approach que tenemos es quién quiero que me escuche y luego es dónde está o qué le interesa o dónde lo encuentro o cómo que me vea. Que me gusta mucho que el otro día en la mesa en la que estuviste en Estación Podcast mencionabas esto, que es un cambio de perspectiva y que se traduce a la selección de palabras que utilizamos como comunicadores, y que me parece que es súper importante, y yo de vez en cuando lo menciono también, que es vamos a impactar, vamos a atacar. O sea, la palabra target en sí, nosotros no pensamos, decimos target como 80,000 veces al día y no imaginamos que target es una diana, es un blanco, ¿no? Para dispararle ¿no? Entonces, si empezamos a utilizar, oye, en lugar de vamos a atraer, vamos a interesar, en lugar de hablar de target como un objetivo militar, vamos a hablar de personas y de gente, ¿no? Sí. Te cambia mucho la perspectiva de cómo haces los contenidos. Atender, ¿no? Como incluso su atención, por favor. Claro, es atención. Es atenderlos, es atender qué necesitan, cómo les doy servicio, cómo les hago que sea mejor y listo. Entonces sí, es cambiar las palabras te ayuda a hacer el approach o a acercarte a los problemas desde un ángulo distinto. Y en el mundo del negocio está de push y pull, ¿no? Dejas de push y pull. Tendemos a querer push, pero a veces es padre
jugar al pool y que la gente sola diga, bueno, vente, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares cuando son los speakeasies, por ejemplo? Eso tiene un magnetismo. Descubrí que aquí hay uno, hay que ir. Ni siquiera sé si está bueno, incluso ya que llegas, no está tan bueno, pero tú solo a veces quieres, estuvo buenísimo porque te engañas, porque lo descubriste, porque es lo tuyo, ¿no? Como las bandas indie, como tal. No es tan efectivo cuando estás teniendo que reportar un resultado a un inversionista porque le dices, oye, no voy a crecer la audiencia de un mes a otro 100%, pero la voy a ir creciendo poco a poco hasta llegar a una audiencia muy sólida en 5 años. Pero sí, cuando no tienes este inversionista que está poniendo presión, se convierte en un súper negocio y una muy buena fuente de ingreso hacia el futuro. Y luego, dentro de esta negocios que tienen que ver con las audiencias y con la atención, hay muchas medidas de éxito, ¿no? Sí, claro. Y hemos hablado ahora de números y de suscriptores, etcétera, pero también yo creo que hay una parte de medidas del éxito que tienen que ver con cosas no cuantitativas. Y eso creo que es súper interesante, ¿no? Que dentro de Dementes o dentro del recorrido de Dementes, ¿cómo identificarías esos momentos de decir, oye, esto está aprendiendo, o esto ya funciona, o esto es un súper éxito? No a lo mejor por temas de facturación, sino porque ha logrado generar estas conexiones, ¿no? Ha habido un montón de cosas que nunca pensé que iba a hacer o lugares donde pensé que iba a estar. Y gracias a Dementes o los periféricos de esos, se me ha permitido, y eso es algo que no lo puedes medir. O sea, estar aquí, por ejemplo, ¿no? Estar aquí, tener acceso a un estudio. O sea, yo no soy cliente tuyo, yo no soy una gran marca. En un día normal, o sea, una vida normal, nunca nos hubiéramos cruzado el camino y me hubieras dicho, vente, te enseño mi oficina. A mí siempre he tenido fascinación por esto detrás de cámaras y ver lugares que nadie puede ver y tal. Para mí esto es de que, wow, no mames, ¿cómo estamos viendo esto y cómo está existiendo y cómo existen esas cosas? No lo hubiera podido hacer de otra forma, ¿no? Me invitaron una vez a la comida de los 300 líderes mexicanos. No puedes como, bueno, invítenme. No hay forma. A la fiesta de 60 años de Julio César Chávez. No, a ver, wow. No puedes como, bueno, voy a comprar boletos como si fuera un concierto no se puede. Backstage en Pal Norte. O sea, cosas que a mí me emocionan mucho poder saber cómo Andrés Suárez, un músico español, me fascina su música. Y nos invitó un día a cenar a su casa. O sea, lo conocí porque le hicimos un concierto, luego lo tuve en Dementes y hicimos una amistad. Y en octubre que vine nos invitó a su casa, que tiene abajo su estudio, y nos puso el disco completo antes de que saliera, con vino, con té, me dijo, escúchenlo, dime su opinión, como tal. Y entonces para mí fue muy emotivo, estaba mi esposa Sofía y así la lágrima en las canciones y tal, porque nos contaba la historia de las canciones, sabíamos su historia y tal, y tenías acceso a cosas que la gente, entre comillas, gente normal, no tiene acceso, menos que esté en esa industria en particular. Con Dementes yo puedo meter un pie en muchas industrias y enterarme de cosas y conocer cosas antes de que salgan a la luz, que a mí eso me emociona más que cuando ya sale a la luz. A mí me emociona el poder saber algo detrás. Dime chismoso, dime curioso, pero a mí me encanta eso. Y eso me lo ha abierto el podcast, ¿no? Si el día de mañana yo quiero hacer un libro, por decir algo, que es otro beneficio, ya tengo que marcarle para decirle, oye, me presentan un montón de editores que dicen, si quieres lo hacemos, ¿no? O si quiero, gente que quisiera incursionar en el mundo de la música, pues ya en mi WhatsApp tengo a 50 personas que son desde productores, managers, artistas y demás, con los que he hecho una buena amistad por haber empezado con grabar un episodio de ellos. Y listo. Entonces, eso es algo que no te lo puede dar ni el dinero, que no es dinero y que además no puede ser transaccional, porque si hubiera iniciado de una forma transaccional, se hubiera sentido y no hubiera prosperado, ¿no? Entonces, esas cosas son efectos secundarios de hacer el podcast que no se pueden comprar y que no se pueden medir tan fácilmente. A nivel organización de empresa, en el caso de Dementes, hay una cosa que tú dices en la que me siento también muy identificado, que es en esta búsqueda de perfiles híbridos para formar tu equipo. Yo siento que los perfiles híbridos siempre hacen equipos más solidarios. ¿Qué buscas en ellos? Bueno, de entrada, algo a ver, ¿qué es lo que hace que una persona en una oficina, lo voy a replantear. Si tu compañero en la oficina te dice, es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana editando esto, a lo mejor te vale madre, ¿no? Como que en una oficina normal, es como, ok, pues bueno, suerte, buenas noches, yo ya me voy. Cuando las personas se conocen y conocen sus historias, y entonces sabes que esa persona, su esposa acaba de tener un bebé y tiene que llegar a la casa y tal, es inevitable que sientes empatía por la persona una vez que conoces su historia. Puedes intentar no sentirla, pero sientes empatía. Y entonces, ¿qué pasa?
que quieres ayudar. Y si te dices, es que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana editando esto, tú le dices, ¿sabes qué? Te echo la mano, no sé qué, me lo aviento yo, pásamelo, me lo aviento yo, vete con tu esposa, vente con tal. Y entonces empiezas a generar este círculo de empatía entre la gente, independientemente de las habilidades técnicas y lo que hablamos de multipotencial. Entonces, hemos intentado que en mente eso surja, que la gente se conozca, que la gente se vuelva, no familia, porque también es un poco tóxico el decir, somos una familia, no creo, pero que haya una relación cordial entre todos. Algunos sí son más amigos entre sí, otros tal, pero que todos sepamos en qué estamos trabajando todos, que todos sepamos qué problemas tenemos todos en cuanto a la operación y que todos sepamos la vida personal un poco a medida de que cada quien quiera compartir, pero siempre se invita a que sepan y que puedan ser quienes son con su identidad, con sus vulnerabilidades y compartirlas, y que sientan que es un lugar seguro para hacerlo. No siempre es fácil, especialmente cuando gente viene de otra empresa donde te asustaron por ser quien eres o te dijeron que aquí no se viene a tal. Nos intentamos ser muy humanos y muy persona, que al final del día es lo que quieres. No quieres alguien que llegue un día, trabaje 6 meses y diga ya bye, todos perdemos. Quieres alguien que crezca contigo y con la empresa. Entonces, eso intentamos hacer siempre dentro de mentes y lo recomiendo a quien tenga un equipo. Y en el tema del trabajo, más que agarrar a alguien que ya sea multidisciplinario, es agarrar a alguien con actitud y dejarlo, o sea, hacer que sí pueda trabajar, darles herramientas y la autonomía para que pueda tomar decisiones y pueda empezar a trabajar y hacerte un lado, porque si tú tomas la primera decisión, tienes que tomar el resto de las decisiones. Si tú le dices, ¿sabes qué? A esta persona, esté en el área que esté, tú te puedes encargar de ayudarme a hacer las botellas de vino para los invitados, aunque tenemos una empresa de podcast, pero vamos a una fiesta y queremos darle botellas de vino con nuestra etiqueta a los invitados. Tú te puedes encargar y dices, sí, perfecto, ¿qué necesitas? Veme avisando. Y no decirle, sí, pero mira, habla con no sé quién y que la botella sea así, que si confías en personas, date. Y entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor te va a buscar y te va a decir, oye, es que está empresa A y empresa B que me lo quiere hacer, ¿cuál escojo? Yo antes decía, no, pues escoge esta. Y entonces ya que escogía esta me decía, pero es que ya la escogimos y nos dice que nos tiene que cobrar un poco más. Entonces, bueno, haz esto. Y entonces ya te involucraron en todo el proceso. Ahora lo que hago es, tú escoge. A la madre, bueno, esta. Y entonces hay un problema y la persona yo lo tengo que resolver. Y ya por default ya es su problema y en el buen sentido es su responsabilidad y ya estás ahí para acompañar o para aportar cuando sea necesario. Y siempre les digo, involúcrenme lo menos posible, porque necesito que ustedes aprendan a hacerlo y se van a equivocar y la vamos a cagar. Pero ¿qué va a ser la diferencia? De que o que lo googleé yo y lo cague yo y aprenda yo y luego trate de transmitirlo, pero no lo voy a poder transmitir y por las prisas de la operación no te voy a alcanzar a decir. O cágala tú, no pasa nada y ya sabes que como no se hace y la siguiente vez lo vas a hacer mejor. Y así vamos a generar esta cultura de que cada quien lo va aprendiendo haciendo y lo va avanzando, ¿no? Para no tener que depender de mí todo. Y en ese intentar, la gente se da cuenta que, oye, soy bueno para esto. Oye, yo no hacía diseño gráfico, pero ya me gustó hacer lo ven y entonces desarrollan habilidades que no sabían que tenían o que podían hacer, que es como parte de, o sea, donde lo transmedia o lo transdisciplinar se va descubriendo de las mismas personas al ir haciendo cosas y teniendo libertad para hacerlo. Porque de otra forma, tú te imaginas lo que es hacer una chamba, pero no sabes lo que es. Hasta que la haces, dices, qué chingón, me gustó esto y lo quiero volver a intentar. Y a lo mejor a la tercera vez que lo intentes, dices, no era lo que yo pensaba, pero ya lo intenté, ya lo aprendí a hacer y ahora quiero hacer otra cosa. Y vas desarrollando habilidades. Esta semana has estado en Estación Podcast, sumergido en la escena podcastera española. Yo quería preguntar, ¿en qué se parece esta escena y en qué se diferencia de la escena podcastera mexicana? Buena pregunta. Mira, no tiendo a estar. Más bien, te lo voy a poner, ya sé cómo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar porque estoy tratando de explicar yo a mí mismo, ¿no? Pero creo que algo que tiende a suceder es que tendemos a formalizar mucho todas las cosas, ¿no? A darle mucha solemnidad a los eventos, a las ocasiones. No solamente pasa en la industria del podcast, pasa en todas. Que siento que al menos en México, en los foros en los que nosotros tenemos injerencia, hemos intentado bajar la formalidad, no decir no ser profesionales, pero bajar esta onda de mucho gusto ustedes, ¿no? Sino, a ver, así son las cosas y platiquemos y romper el hielo un poco. Sí. Siento que acá asusta un poco más esa actitud de romper el hielo, pero cuando lo haces la gente lo agradece. O sea, a mí me sorprendió muchísimo el panel, como dices, quien quiera buscarlo ahí en YouTube, seguro aparece.
entre que estaba desvelado y lo que tú quieras, pero mi forma de hablar es muy directa. Así somos muchos en el norte, en Monterrey. Y eso no es tan bien recibido en otras partes del país. Hubo varias opiniones que di que podrían llegar a ser controversiales o que iban en contra de la solemnidad de lo que estaba pasando o del mensaje general de es que mira, el creador va en el centro y tal. Sí. Que dije, no sé si la gente va a decir, este cabrón, ¿qué está diciendo? ¿Qué viene a decir? O qué falta de respeto incluso a veces pasa. Pero mi sorpresa fue que se acabó el panel y no dejó de acercarse gente a decir, y yo dije, va a decir sobre alguna, no, gracias por lo que dijiste, qué frescura de lo que estás opinando, no sé qué tal. Al día siguiente todavía llegué y gente me dijo, oye, ayer no me alcancé a acercar, pero de veras que te la bañaste, que no sé qué madre, tal. Y me sorprendió porque yo pensé que era más normal. Eso, como que eso que llegar. Yo pensé que era más normal el que la gente hablara, decimos al chile, o sea, que hablara como son, y no tanto, no sé si es por miedo, por educación, por alguna forma de hacerlo. Y entonces nosotros hemos intentado cambiar eso. En el norte lo hacemos más así. En México está un poco empezando a cambiar, pero es eso, es un poco más solemne y no se dicen las cosas. O sea, dime la verdad de las cosas. ¿No? ¿Qué es lo que pasaba cuando empezaste el podcast incluso? Claro. Yo llegaba y te decía, oye, ¿cómo funciona un proyecto como tal? Y no están acostumbrados como en México, como en otros lugares a veces. Digo, como en Estados Unidos a decir, esto se cobra, esto gano, esto hice, esto tal. En México me costó que pasara, pero ya está pasando y ya cada vez la gente es más abierta a decir, esto es el modelo, esto se cobra así. En España, a pesar de ser muy directos para algunas cosas, aquí no está pasando eso. Y entonces creo que hay mucho potencial y mucha oportunidad porque los que sí lo están haciendo, que también si hay sus casos, se les nota ese empuje, ese drive, y creo que son los que al final, o algunos de ellos al final, van a poder como cosechar más de lo que ya está ahí, porque hay muchas oportunidades ahí, pero creo que hay algunos que van como más de poquito en poquito, eso. Y en términos generales también creo que está más cargado la narrativa, se habló mucho de narrativa, de podcast narrativos aquí, y en México si bien también está eso, creo que no está tan grande la industria. O sea, estamos más atrasados, creo, vamos a decir estupidez, en eso que en el demás tipo de podcast que es un poco más sencillo de hacer. Y creo que hay una cosa más. Perdón que ya me alargué bastante. Te digo que pues, no, el déficit de atención. Que no, ya no sé qué es lo que... No, porque no sé si voy a empezar. Bueno, pero quiero enlazar con eso porque sí, y subrayar un poquito en eso, ¿no? Porque al parecer sí hay como un problema compartido en ambos lados del charco, que es lo complicado que a veces puede ser conseguir financiación para hacer un podcast o vender un podcast o vivir del podcast, ¿no? Que era un poco de lo que hablabas tú en ese momento. Dijiste, oye, ojo, sí hay este problema, ¿no? Y que a lo mejor... pasa que no se habla lo suficientemente claro de ello, ¿no? O sea, que hay mucha creatividad, mucha gente que está haciendo cosas y hay realmente poquitos lugares en donde se puede conseguir financiación para ello, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Sí, y eso, hay dos formas de atenderlo, como hay mucho problema porque no hay financiación, porque tal, o decir, bueno, ¿cómo le hago yo para hacerme de o sea, como que mi problema siempre ha sido la actitud de alguien más me tiene que solucionar esto, ¿no? Como de víctima y que alguien me venga a salvar y es que no hay lana para hacer podcast y yo tengo ideas bien padres y nadie las quiere agarrar. Si tuvieras ideas tan guay o tan chingonas como dices que son, te aseguro que las van a querer hacer. Entonces, hay un problema entre la propuesta que estás teniendo con quién quieres que te la compre, con quién quieres que la escuche. Pero es un problema a resolver o un reto, no es un tema de así está y ya me quedé ahí. Si identificaste dónde está el tema es cómo le doy la vuelta, cómo le hago para que si no voy a tener un gran presupuesto, logre echar a andar mi show. Pues a lo mejor es, ¿sabes qué? Voy a ir a universidades donde están aprendiendo de ingeniería de audio y que sea un programa para becarios. Ellos les va a servir de prácticas profesionales y a mí me van a poder hacer mi podcast, ¿no? Entonces tengo que saber cómo plantearlo y comunicar lo que necesito y el beneficio que tiene la otra persona para que suceda. Digo, es una idea medio tonta nomás por decir algo, pero es eso a lo que me refiero, como el hambre de encontrar respuestas y soluciones a lo que estoy haciendo y no más bien esperar que llegue Spotify o Amazon o Podimo a salvarme y a darme dinero, porque al final ellos también son un negocio y tienen que también solucionar sus temas. Y ahí, pues, si estás esperando que alguien te escoja, vas a competir contra un montón. Si te escoges tú mismo, es como estoy apostándole a mi proyecto y yo voy a hacerlo crecer sí o sí a través de las diferentes formas. Otra vez, no es
no estoy dando una solución, evidentemente, pero es más bien una forma de acercarnos al problema con otro ángulo. El de, en lugar de esperar a que algo pase o que el entorno no me lo favorece, es cómo provoco que me favorezcan o cómo logro dar la vuelta al modelo para que suceda. Jorge Fajardo dijo muy bien, es un amigo que se dedica a todo esto y trabaja en una maestría que se llama Collective Academy. Cuando grabé con él me dijo algo que me recordó mucho, ahorita me recuerdo mucho, pero siempre lo tengo presente, que es, dice, tú puedes ir como vendedor de una idea o algo así, ir puerta por puerta tocando, oiga, ¿me puede abrir? Quiero contarle una idea, oiga, tal. Y habrá puertas que no te abren, habrá puertas que, no está la persona que toma la decisión ahorita, sí. o gente que sí, pero y estás puerta por puerta, o puedes pararte en medio de la calle y hacer tanto ruido que no le quede de otra a todos más que abrir la puerta y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Yeah. Y algunos de ellos van a decir, güey, yo quiero sumarme a esto o no. Llevarlo a tu proyecto, ¿no? O yo te ruego porque me peles, o me encargo de que tú vengas a mí y me digas cómo hacemos algo juntos. Y entonces ya tienes esa palanca y ahora sí puedes negociar bien. Entonces yo optaría un poquito más por allá, ¿no? Y cuando digo hacer demasiado ruido no significa ser estridente, significa dentro de tu audiencia que tú quieres, dentro de tu proyecto, ¿qué hago para que sea algo remarkable o algo que valga la pena notar? Oye, ¿cómo, siendo un empresario que vive dentro de la economía de la atención, cómo se lleva esto de tener TDAH o déficit de atención? Pregúntale a mi equipo. Para mi equipo muy mal. Ya les pido disculpas ahora que me enteré que tengo esto, porque uno que vive con eso, para mí es muy natural tener 5 proyectos al mismo tiempo. Desde que yo estaba en la universidad, yo hacía foto de boda, pero luego estaba en la mesa de la carrera, organizaba el simposium, y luego tenía un proyecto y daba clases de tenis. O sea, y para mí eso me permitía poder sí o sí enfocarme a hacer lo que tengo que hacer, porque si yo tengo un espacio de tiempo muy amplio, voy a procrastinar hasta que llega ese momento, ¿no? Entonces el decir, tengo que ahora trabajar en esto porque en media hora voy a tener que hacer lo otro y en media hora lo otro, me ayudaba a enfocarme. Pero, y hay cosas que yo sé que no voy a alcanzar a hacer, pero no pasa nada. Es parte de estos constraints o estos límites que tengo que poner para poder avanzar. A mi equipo, que no todos son neurodivergentes, como se le dice ahora, el decirles, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, aunque en mi cabeza yo sepa que cuando digo que vamos a hacer estas 10 cosas no significa que todo va a ser hoy, ¿no? Y que no todos los proyectos van a avanzar al mismo tiempo. Para ellos tengo 10 cosas que hacer al mismo tiempo y se sentían abrumados. No sé si en España sí es igual, overwhelmed, abrumados. Y luego también se sacaban de onda cuando les decía, esto siempre ya no lo vamos a hacer, no pasa nada, ¿no? Que en mi caso no lo vamos a hacer ahora. Siguen los planes de en un año. Entonces, ¿cómo? Pero entonces trabajamos en esto, pero tal. Yo sí siento que vamos avanzando poquito en cada cosa, pero ellos sentían como, ya no avanzamos en esto, ¿no? Incluso estaba la broma que decían de no, cuando Diego haga un live en Instagram, tenemos que estar porque ahí nos enteramos de los proyectos que estamos haciendo y que todavía no sabíamos que estábamos haciendo, ¿no? Esto que tenemos que hacer, ¿no? Entonces se me ocurría de, vamos a hacer un festival de podcast. Yo llevo pensando en eso un año, a lo mejor. Le había contado a 2 del equipo. Yo ya lo estaba operando, detrás de cámara yo ya te he dicho, tío, oye, ¿quieres venir al festival? Sí, oye, ¿quieres invitar? Tenía ya todo resuelto en mi cabeza, nada más era de que se ejecute, pero se enteran cuando lo mencioné, ¿no? Entonces, eso, ya les pido disculpas, ya entendimos cómo trabajar mejor. Yo también les dije, oigan, a mí ayúdenme cuando les diga, hay estas 10 ideas, hay veces que no se hacía una porque se me olvidaba que lo habíamos platicado, y entonces les digo, necesito seguimiento, y a mí me cuesta mucho. O sea, a mí me es fácil pensar en ideas y soluciones, pero a la hora de operarla o bajarla, ahí necesito un equipo que se encargue de hacer eso 100%. Y eso es lo que me he concentrado desde el inicio, en tener un equipo que vaya resolviendo esas bajadas, pero que además ellos disfruten esa bajada, ¿no? O sea, Edgardo, que es el productor en audiovisual, él disfruta el reto de, oye, necesitamos tener un espacio así, no sé qué, y que la edición se vea así. Y ya él se encarga de hacer que suceda, ¿no? Y le digo, ya no te voy a recordar porque se me va a ir ya te cedí ese problema a ti, no lo voy a tener en el radar. Recuérdame si tienes dudas, pero es tu chamba. Y yo pongo una alarma y en un mes o en 6 meses te voy a decir cómo vamos con esto y me vas a perfecto. Y ellos ya se encargan de hacer esto. Pero eso, si no, antes se queda todo en el aire y en ideas y tal. Y ahorita es a quién se lo entrego el equipo, que va a disfrutar ese reto, que quiere aprender de eso. Y por ejemplo, hay un grupo de WhatsApp que estamos 3 personas, que es la persona de administración, la persona de operaciones y yo. O sea, pendientes Diego nada más. Y si ahorita te dije, oye, te voy a mandar un PDF de no sé qué porque te va a encantar, salgo de aquí
Y antes de agarrar taxi o lo que sea, me pongo a escribir lo que te prometí en ese grupo, de que mandarle a Roger el PDF de no sé qué y mandarle contacto de no sé quién. Y entonces ya al día siguiente, oye, ¿le mandaste esto? No, y me van recordando de los pendientes que tenemos de todo lo que va saliendo. Porque antes lo que me pasaba también es que no los apuntaba, no lo capturaba y hasta que era muy tarde me acordaba. Entonces eso es lo que afecta el déficit de atención un poco. En mi caso, en el trabajo, en la forma de trabajar con el equipo, en la forma de aterrizar los proyectos, que ya que lo identificas es muy fácil solucionarlo. En la relación con la gente, ese es un tema, porque me tardo mucho en contestar WhatsApp, me quita mucha energía déjame, le dedico tiempo a esto, pero lo quiero hacer bien, y entonces eso lo dejo para después y después ya se me olvida. Si no está enfrente de ti, no existe, es lo que pasa. Sí. Pero me juega muy a favor cuando estoy en una entrevista, porque en una entrevista tú me estás diciendo algo y yo ya investigué todo, no tengo mis notas presentes, nunca tengo las notas, o sea, tengo ahí como por si acaso algo de un nombre, de una cosa, pero mis preguntas van surgiendo de lo que me vas diciendo y puedo atar cabos. O sea, me sirve muy bien para decir, mencionaste algo de no sé qué, pero mencionaste algo de no sé qué, mencionaste algo de no sé qué. Entonces te puse una pregunta basada en esas tres cosas a la par y la gente dice, oye, ¿de dónde sacaste esto? O, oye, nunca lo había pensado así. Le digo, no, para mí es evidente, pero hay quien sí le sorprende y eso me juega a favor en la conversación. Entonces es eso un poco tener un podcast con ADHD o una empresa con ADHD. Me siento muy identificado en muchos de los puntos, pero creo que sí me ganas por goleada pero vamos, identificadísimo. Oye, bueno, pregunta que le hago a todos pero no te pasa que parece muy fácil decir, si tenemos por ejemplo, si tenemos esta oficina, podemos hacer estas cosas con esto, pero también esto le beneficia a lo que me dices ahorita de si yo quiero hacer un libro, pero el podcast, pero entonces no sé qué, pero en tu mente es muy obvio conectar y cómo todo se va a relacionar. Pero hay gente o en tu equipo que a lo mejor dice, pero ¿qué tiene que ver esto que haciendo con el podcast, con esto otro, con ir al evento, con ir tal? Y si te detienes a explicar todo es más tardado, a veces sí lo puedes hacer, pero en tu mente hace todo el sentido del mundo lo que estás haciendo y por qué voy a amarrar aquí, conectar con no sé quién y tal. Eso me pasa mucho y yo creo que es una virtud en ese sentido, nomás es ejecutarlo. Las personas del equipo cañonero que están escuchando esto seguramente se están sintiendo muy identificadas. Saludos, perdón, lo siento. Bueno, a todos los invitados de su atención, por favor, les pregunto, por último, ¿en dónde está tu atención? Con este preámbulo, ¿no? que nos acabas de dar. En mi caso está en mi familia. Y trato de que eso sea el núcleo de todo y entonces todo me organizo alrededor de eso. O sea, mi calendario todo, si no está calendarizado no existe, ¿no? En mi caso. Y entonces yo tengo calendarizado, ya bloqueado todas las horas de la mañana, que son las horas que estoy con mis hijos cuando se levantan y mi esposa. La hora de bañarlos y dormirlos está siempre ya bloqueado. Y entonces es muy difícil que tú me digas un día, oye, vamos a cenar de trabajo o vamos a tal, porque yo ya tengo mi compromiso de estar con mi familia y quiero estar con ellos. Suena ¿por qué tienes que poner un calendario que tienes que estar con tu familia? No es frío, es efectivo en mi caso para poder hacerlo y poder decir, ok, tengo que dejar de hacer mis pendientes y cerrar mi día para ya poder enfocarme en eso. Entonces trato de hacerlo lo más que pueda. Hay casos como ahora que estoy en Madrid y pues no estoy con mis hijos, pero siempre trato de tener eso y entonces si voy a planear un viaje, tiene que ver con, oye, ¿van a estar en clases? Sí, van a estar en clases. Entonces es más fácil que me vaya y mi esposa se pueda quedar con ellos porque no están todo el día ahí en la casa. O no, van a tener vacaciones. Bueno, déjame, lo paso para después, para tal cosa. O déjame voy, por ejemplo, el podcast lo grabo como lo grabo, que son entre 9 y 12 episodios grabo en 3 días, en una semana, y después ya no grabo en un buen rato. Porque si grabara todas las semanas, entonces, todas las semanas un episodio, 2 episodios, no me podría concentrar tan fácil en estar atendiendo acá en la casa y tendría que, como grabo mucho en Ciudad de México, que no es donde yo vivo, viajo, sería estar dejando a mi familia más tiempo. Entonces, prefiero dejarlos una vez al mes, pero todo el resto de la semana estar ahí o todo el resto del mes estar ahí, a todo el tiempo estarlos dejando. Siempre me dice, hasta tienes la agenda llena. Sí, porque si no lo hago así, tendría que tengo que venir después. Prefiero todo abultarlo y luego descansar y estar todo el tiempo con ellos. Sí está cabrón lo de la calendario dependencia. Yo es un día que no está calendarizado, que no está así. O sea, soy lo inútil, ¿no? Lo siguiente. Pierdo la noción del tiempo y se te va el pedo y querías ir a un evento y ya se me hizo tarde y ni me di cuenta. ¿Qué estaba haciendo?
Nada, platicando o en un café habíamos pedido la cuenta, pero se me olvidó ir. O sea, no sé. Ya. Pasa. Bueno, y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Para su atención, por favor, creo que alguien que lo hace muy bien en el mundo podcast, Enzo Cavalier. Él tiene un podcast que se llama Startupeable, pero él lo que hace muy bien es que pasa del podcast, bueno, de un blog a podcast, del podcast genera, digo, no sé qué hora haces todo esto, pero piezas de información relevante. O sea, no él, escucha el podcast aquí, escucha el nuevo episodio, no, saca los aprendizajes muy bien, los extrae muy bien, los comparte en Twitter de una forma, en LinkedIn de otra forma, en el blog de otra forma, en su newsletter de otra forma, y casi tu tiempo te vuelve a llevar a, no sé, un invitado habló de podcast y entonces dice, el podcast va a cambiar el mundo, y luego te dice, ¿recuerdas que tuve a alguien que sintió que cambió su mundo con el podcast? Bueno, vete. Entonces va conectando todo muy bien. Creo que Enzo lo hace muy, muy, muy bien. Y no más uno, ¿verdad? Porque si no te puedo decir, pero te puedo decir más. Pero Enzo tiene que estar. Yo invitaría a Roberto Martínez porque él tiene otro ángulo distinto de hacer. Los dos hacemos podcast, los hacemos casi desde el mismo tiempo. Digo, él lleva 5 años más o 7 años más haciendo cosas en internet, pero podcast, más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama el suyo? Pero creativo. Ah, sí. Pero él tiene otra visión de la forma de hacer las cosas muy distinta a la mía y los dos lo sabemos y lo compartimos. Él trabaja solo, una persona más, o sea, otro ritmo muy distinto, pero con mucho éxito. Y entonces creo que también es algo padre que escuches otros ángulos de trabajar. Quiere trabajar solo, quiere hacer siempre solo. Yo nunca he editado un episodio del podcast, te había dicho, ni de audio ni de video. Él todo lo ha hecho y lo hace y es parte de su filosofía. Yo lo quiero hacer. Entonces está padre su filosofía. Entonces yo te diría Enzo Cavalier, Roberto Martínez. Y no sé si ya has tenido, pero buscaría a alguien, por ejemplo, como Gustavo Ferrer. Él está encargado de marketing en Nubank, en Nu México. O sea, en México se llama Nu México, pero es Nubank. ¿Por qué? Porque él te va a dar la perspectiva desde otro ángulo. No desde el soy creador o soy tal. Desde a través de Nu, o antes trabajaba en Collective Academy, entonces en otro lado, le toca mucho trabajar con creadores, con agencias, con empresas, y él está encargado de toda la comunicación que hemos estado viendo de Nu, que es disruptiva, que es cambiante, que es muy inclusiva o integrante, y entonces creo que te pone una perspectiva muy chida de cómo hacer bien las cosas en esta época de la vida en la que hay muchas sensibilidades que tocar y hay muchas cosas que se suben a barcos de forma no genuina y ellos son muy auténticos en la forma en que hacen las cosas. Entonces, él también te lo recomiendo mucho. Muy bien, pues ya tengo agenda de entrevistados para la próxima vez que vaya a México. Te la armo, Si tú me dices y me voy a grabar tal los días, te ayudo a sentarte gente. Feliz. Oye, pues ya sabes que su atención, por favor, dura 40 minutos, un poquito más. Estamos ahí ya en la frontera, pero bueno, esto nos podría dar para mucha más conversación, que bueno, igual lo podemos decir, ¿no? ¿Qué? Que vamos a hacer la contraentrevista, ¿no? Claro, pero va a ser otro ángulo. Otro ángulo completamente diferente y otra duración también. O sea que si a alguien les interesó esta conversación seguirá desde otra perspectiva en Dementes próximamente. Donde yo no hablo y Roger va a ser el que va a estar hablando todo el tiempo. Entonces, perdona a quien está escuchando esto por escucharme tanto tiempo divagar, pero escuchen, va a estar pronto Roger en Dementes y creo que va a ser una muy buena entrevista, un buen episodio. Será un placer, igual que esta conversación que hemos tenido ahora. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido su atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. ¿Quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info@elcanonazo.com. Este podcast ha sido posible gracias a Dirección de Producción, Manfredi Giannone. Producción, redacción y comunicación, Amparo Vega y Marcos Párraga. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas Alatriste. Voz del audiólogo, Silvia Serrano. Diseño de audio y postproducción, Dixo. Diseño gráfico, Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés. Idea original y dirección, Roger Casas Alatriste. Este es un podcast powered by El Cañonazo. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por escucharnos.